Bueno, sí. No es lo mismo. Sentate en la cosa y ya, si no puedo. Ahí está bien. Vamos a hacer el tema que nos quedó pendiente. Que era el ejercitario 2. Yo creo que es unidad 2, el ejercicio 4. Es un ejercicio de trabajo trifásico. Esa es más o menos la clase que desarrollamos. Había contado, no había que resolver, pero creo que es conveniente hacer el ejercicio porque te voy a salir en el examen y la me pidió desarrollar un trifásico, o sea, de desarrollamiento, así que se mágico, tienen que saber cómo hacer el cambio de base. Así que, Hello. Sí. Después de 5 horas. Yo puse pausa para ayudar. Sí, el ejercitario 2. Nadie se nos va a organizar. No.
Para la representación en PU sería básicamente el mismo esquema ahí, solamente que lo que sería el tráfico en caso de la línea, y si tenemos una carga es reemplazar la representación por la impedancia. Bueno, lo primero que tenemos, vamos a sacar chiquitito para que se vea. Tenemos el generador. Un detalle importante es que hay ejercicios en los cuales le va a dar el dato al generador. Por ejemplo, le va a decir que la impedancia síncrona del generador es tanto. Y le tiene que dar la potencia del generador y la tensión del generador. Y en base a eso tiene que sacar el modelo, que sería nada más que el generador, o sea, la fuente con su impedancia. Está bien, este sería la impedancia síncrona del generador. Eso en el caso que el ejercicio le dé. En este caso, como no se menciona ninguna impedancia síncrona del generador, entonces se considera como un generador de información. Pero para que tengan en cuenta que si en el ejercicio le sale que su generador tiene una impedancia síncrona tanto, una potencia tanto, entonces ya saben, es transformar nomás la base que les pide el sistema. Eso quería dejar como comentario por si empezamos aquí, les sale. ¿Y cómo le hace eso? Y vamos a hacer ahora. Bueno, esta tiene que. Primer trabajo. Como nos pide hacer un cambio de base en el sistema, ¿qué tenemos como dato? Tenemos como dato la potencia del transformador, la relación de transformación del transformador, el conexionado y la impedancia, que es lo que nos interesa. Esta impedancia que está acá está en función a las bases del transformador, o sea, a los valores nominales. Pero como nos pide hacer una representación en PU, entonces tenemos que pasarlo a los valores base del sistema. La fórmula es la X nueva del sistema. Esta siempre es la fórmula, es la X de la máquina, sea transformador, sea generador, sea línea, sea carga, lo que sea. Voy a ponerle vieja porque en teoría eso es lo que figura en la presentación, entonces para que en el caso que vean la presentación sepan qué es lo que quiere decir. Y acá va cruzado, es la tensión de la máquina, o sea, la tensión de la, como le dije, si tiene un generador de tanto kV, tiene que ser entonces la tensión de la máquina sobre la tensión nueva del sistema. Y la S va cruzada, o sea, la potencia, siempre es en MVA, es un dato muy importante, sobre la vieja del sistema. Entonces, tratando de reemplazar la fórmula por la X ahora equivalente del sistema, o sea, del trabajo. Les pregunto, ¿cuál va a ser mi tensión? Antes que nada, 500 dBA es la base que vamos a tomar para nuestra representación en PU. Y la tensión base del sistema va a ser de 525 kV, pero nos pide en la zona de las líneas. O sea, nos dice que en esta región de la línea consideremos una tensión base de 525 kV. ¿Está bien? Entonces, extrapolando nuestro ejercicio, ¿qué tendríamos? Que la X de TR1, ¿a qué va a ser igual? La X vieja. ¿Cuál es la X del transformador? ¿Cuál es el dato del generador? Estamos acá. Generador, empezamos por el transformador. Entonces, ¿cuál es la X de la máquina? 0,1. Entonces, 0,1 por. Bueno. Como mi trabajo tiene una relación de 500 barra 18, eso significa que de este lado del sistema tenemos 500 kV y del lado del generador tenemos 18 kV. ¿Se entiende? O sea, esta barra, el lado elevador es 500 kV del transformador y esta barra, que sería el lado generador, o sea, el lado reducido la tensión sería 18 kV. Entonces, si a mí el ejercicio me dice 525 kV es la tensión base del sistema en la zona de las líneas,
considerar como la tensión del transformador que tiene que ir acá, 500 o 18, en base a la tensión que yo ya tengo, en base a la tensión base que me pide el ejercicio. La tensión secundaria del transformador. ¿Cuál sería? 500. ¿Quedó claro? Supongamos que le decía acá considerar 17 en la zona del generador, que la S base del sistema me pide 17 en la zona del generador. ¿Cómo vamos a hacer la relación acá entonces? Vuelvo a repetir. Supongamos que el dato de la tensión base del sistema era 17 kV en la zona del generador. Entonces, ¿por qué valor le vamos a reemplazar acá? En función de nuestra fórmula. 18 sobre 17. Suponiendo que el ejercicio nos decía considerar la tensión base en la zona del generador 17 grados. ¿Está bien? Bueno, ¿y la potencia cómo nos va a quedar? La nueva era del sistema. Entonces va a ser 500. ¿Y cuál es la riesgo del sistema? 500. Porque de la máquina. Y con un trabajo de 500 grados. 500 sobre 500. Entonces va, ¿cuánto le sale? Un consejo que les doy es traten de no simplificar el examen, o sea, traten de no cargar toda la calculadora y anotar los resultados porque pueden cargar mal en el proceso y se pueden equivocar. O sea, los ejercicios en PEU suelen ser ejercicios largos y da mucho equivocarse. Entonces, mi recomendación es traten de desarrollar paso por paso porque por lo menos así proceso también se lo puede considerar. ¿Cuánto le sale? Profe, consulta antes de decirte. Dice que dice 500 kV barra 18 kV. Sí. 500 no es un lado primario. Sería el lado de alta. O sea, Pero puede ser productor. realmente el lado primario es el lado generador. O sea, hablando así propiamente, ¿no? Porque estás elevando. O sea, el lado secundario quedaría con tu trabajo elevador. Pero si me explico, es un trabajo elevador. Entonces el lado secundario sería tu elevador. Tu lado en el que elevas la tensión. Pero en realidad lo que a nosotros nos interesa es saber si yo sé que el lado de alta es 500 del trafo y el lado de alta del trafo da con la línea y me pide considerar que la tensión base en la zona de la línea es 525 kV. Entonces naturalmente lo que yo tengo que considerar es el lado de alta, porque el lado de alta es lo que da con la tensión base del sistema, o sea, el lado de las líneas, ¿se entiende? O sea, por eso yo no puedo meter 18 ahí. O sea, porque yo tengo la información del lado de las líneas, o sea, del lado de alta del transformador. ¿Se entiende? Yo no puedo considerar 18 por esta forma. ¿Se da pregunta? Ahora sí, lo que viene en caso de que haya sido reductor del trazo. O sea, en realidad, el que yo pongo acá 18 depende de mi información que me da mi ejercicio. A mí me pide considerar tensión base en la zona de las líneas, 525 kV. O sea, yo conozco la información que en la zona de las líneas es 525. Y que yo tengo como información del trafo, que el lado de alta es 500. Entonces lo que tiene que ir acá es 500 sobre 525, porque es la tensión de la máquina sobre la tensión base que me pide transformar. ¿Se entiende? Y la potencia va cruzada. Es la del sistema sobre la de la máquina. ¿Les quedó claro? Por eso hace rato dije, ¿qué pasa si en el ejercicio me decía considerar una tensión base de 17 kV en la zona del generador? Y yo sé que del lado del generador el trafo es de 18 kV, porque está en conexión directa por abajo. Entonces, yo tengo que la tensión base es 17 kV y el lado de baja tensión del trafo es de 18 kV. Entonces tiene que ser 18 sobre la tensión base del sistema rodador. ¿Se entiende? O sea, todo depende de dónde me da la información el ejercicio. ¿Se entiende? ¿Cuánto le sale eso? Tengo que avanzar rápido. Voy a hacer dos ejercicios. 0,090. ¿Pero cuál es la unidad de medida? ¿Seguro? ¿PU es adimensional o tiene una magnitud?
¿Entienden por qué adimensional, verdad? Sí. Porque yo divido la unidad de medida con unidad de medida, me queda adimensional. Entonces no, básicamente sin unidad de medida. Bueno, entonces yo ya tengo cuánto es la X de mi trabajo en función a los nuevos datos del sistema, que sería 0,091. Después que tengo, salgo de la barra, entro en la línea. Tengo una impedancia de la línea hasta que llego a mi siguiente transformador. Pero vamos a resolver primero la parte de la línea. Yo que tengo como dato la línea, ¿seguros? ¿B de base? Sí. Potencia base del sistema. Un detalle no menor es que la potencia base del sistema es global. Eso es importante, ¿sí? Las tensiones sí son por zonas. Las impedancias sí son por zonas. Solamente lo que es global es la potencia. O sea, no importa dónde me encuentre, en qué parte de mi zona o de mi representación en donde me encuentre, la potencia base siempre es la misma en todo el sistema. ¿Entienden? Bueno, yo tengo como dato tensión base, potencia base, pero de la línea, ¿qué yo sé de la línea? La impedancia. La impedancia de la línea. Correcto. Acá veo que faltó la J. J porque es solamente parte netamente inductiva. Eso me da a entender el ejercicio. Entonces no se olvide la J. Bueno, si yo tengo la impedancia de la línea, ¿en qué unidad de medida está? Y si yo quiero el PU, ¿qué tengo que hacer? Pues el real sobre el base. Exactamente. ¿Cómo calculo mi valor base? Tiene que ser la impedancia base. Ya tengo la potencia, tengo la tensión. ¿Cómo saco mi impedancia base? Entonces tengo la X de la línea es valor, X de la línea real sobre X de la línea base. Va a ser 50 dividido el valor base. Pero el valor base, ¿cómo sacamos? Z que es igual ¿está bien? ¿Está bien? ¿Estamos todos de acuerdo? Y si yo quiero la Z base, ¿qué valor tengo que usar acá? Valor de base. Entonces, ¿cuál es mi tensión base? 525. Bueno, como está en kilo, es por 10 a la 3 al cuadrado. ¿Está bien? Porque es kilo. Dividido la potencia. ¿Cuánto es la potencia base? ¿Por 10 a cuánto? Porque es mega. ¿Cuánto le sale eso? Y es J, el módulo porque es netamente inductivo. O sea, no es la X de la línea, es netamente inductivo. O sea, la impedancia de la línea es solamente la parte inductiva. ¿Cuánto le sale eso? 0,090, pero puede ser. Correcto. Entonces ya tengo 0,0. ¿Otro dígito? ¿Otro decimal? Y 91. Entonces ya tengo la de la línea, 0,091. ¿Está bien? Bueno. Voy a ir al campo trifásico. Ocurre lo siguiente. Esas impedancias que están ahí, si se dan cuenta, no sería la impedancia primaria, la impedancia secundaria, la impedancia terciaria. Es una impedancia que es reflejada entre el primario y el secundario. O sea, para entender por qué nos da así por qué nos da así ese dato, el trabajo trifásico se debe a la forma en la que se hacen los ensayos. O sea, la impedancia de un transformador se obtiene a partir del ensayo en cortocircuito. O sea, consiste en conectamos una fuente de uno de los lados
y cortocircuitamos el otro. Entonces la suma que tenemos en ese resultado de cortocircuito es la impedancia del lado que colocamos en la fuente y del lado que cortocircuitamos. O sea, si yo tengo una impedancia primario y secundario, quiere decir que la fuente de prueba se conectó en el lado primario y se cortocircuitó el secundario. ¿Se entiende? Si yo tengo una impedancia primario y terciario, quiere decir que la fuente se conectó en el lado primario y se cortocircuitó el terciario. Y lo mismo para el secundario y terciario. Entonces, en realidad, la representación que yo tengo es la siguiente. Vamos hacia este lado primario. Entonces, en realidad, lo que yo tengo es una impedancia así. Realmente es una conexión en triángulo. Y este sería mi barra 3, y este sería mi barra 4. Entonces, primario y secundario, este sería mi X, primario y secundario. ¿Está bien? Secundario y terciario, mi X, secundario y terciario. ¿Está bien? Entonces me queda la X, primario y terciario. ¿Está bien? Primero lo primero. Tenemos que reflejar, o sea, tenemos que convertir esa impedancia a los valores base del sistema. Y el ejercicio me da como dato lo siguiente. Me dice que yo tengo una impedancia primario y secundario, pero con valores base del primario. ¿Qué quiere decir eso? Que yo tengo que considerar este valor en mi corrección y tengo que considerar este valor. ¿Se entiende? O sea, en mi fórmula yo tengo que usar los valores primarios para corregir. ¿Se entiende? La vieja sería entonces, Correcto. Pero el secundario, base 2. base secundario, significa que yo tengo que considerar entonces 300 MVA Y 220 KB. y 220 KB en mi corrección. ¿Se entiende? Eso siempre te aclarará, profe. Eso siempre tiene que aclarar porque si no, no podemos convertir a los valores base del sistema y no va a ser el valor real, o sea, va a ser un valor errado. Entonces vamos a reemplazar. Recuerden que esta es mi fórmula. Entonces yo que tengo X primario secundario, que va a ser igual 0,0 J 0,07 por. Y si me pide valores primarios, ¿cuál es la tensión vieja? O sea, de la máquina. 500. ¿Qué valor base voy a usar? O sea, ¿qué tensión nueva voy a usar? ¿Por qué voy a usar la tensión de la línea? ¿O por qué no voy a usar la tensión de la línea? Pero vos querés llegar a la línea. Miren el transformador. ¿Un transformador de cuánto es? 500, 220, 66. Significa que, naturalmente, si mi línea es de 525 kV, significa que la barra 2, o sea, este lado del trafo es el lado de alta. Naturalmente, uno de ellos dos tiene que ser el lado de baja. Ya da igual acá con considerando. El tema es identificar dónde está el lado de alta. Entonces, si a mí me dice en función al primario, entonces si yo considero 500 kV, ¿qué tensión tiene que ir acá? La base del sistema que me dio como dato. Porque la línea queda con el lado de 500 kV del trafo, ¿se entiende? ¿Se entiende eso? La barra 2 está conectada al devanado de 500 kV del trafo, está en la misma zona que la línea, ¿se entiende? Entonces la tensión vieja es 500 kV, porque está en valores primarios, entonces mi valor nuevo es 500 kV. No hace falta que ponga por día la menos 3, por día la 3, porque al final se va a simplificar eso. O sea, uno usa valor en kV y se simplifica. 525. Da igual. Potencia nueva, primario y secundario en función a los valores primarios. La nueva es 500 y la potencia, la vieja de la máquina, pero del lado primario, porque estoy con el primario y secundario, es 500 MVA. Entonces, ok. 500 MVA. ¿Se entiende?
¿Cuánto le sale eso? 6.000 volts. $0,067. Ah, no, pero. Oh, es 63. 60. Sí, 0,063. ¿Te está quedando claro, gente? Sí. Ah, bueno, que no me quede claro. Medio rápido no, pues quiero desarrollar una archivo y le pego con ustedes porque este sí va a salir, o sea, no tienen avance. Y el largo. De que sale un trifásico, un trapo de desarrollamiento va a salir, les puedo asegurar, pero no va a salir este mismo, va a salir seguramente con más baja, exacto, por eso quiero que entiendan bien el concepto, porque está bien, ¿verdad? Digamos que es largo, pero si por lo menos desarrollan bien el ejercicio paso por paso, en teoría no deberían errar. O sea, porque tienen que conceptualizar bien en qué zona yo estoy, qué potencia estoy manejando. La potencia base para todo el sistema igual, pero las tensiones no. Entonces, esos conceptos son los que tienen que tener bien claro. Pero, ¿qué parte no están entendiendo? ¿Puedes repetir el análisis de la tensión vieja y nueva del primario y secundario? Pues si no, profe, es el siguiente, la siguiente. De primario y terciario, vamos a ver si. Correcto. Sí, no. Voy a hacer ahora para primario y terciario. Vamos a llamarle prima para no confundir. Primario y terciario. Ese va a ser 0,09. 0,09. ¿Hasta ahí está claro? La tensión ya no va a ser 500. Les pregunto, vamos a empezar. La tensión de la máquina. Voy a preguntarte, la tensión de la máquina. Si yo tengo que el primario y terciario, los valores que me da el fabricante es en función al lado de alta, porque dice base primario, o sea, 500 MVA, 500 kV. Entonces, ¿qué tensión voy a considerar como la tensión de la máquina en mi fórmula? Si me dice que son valores del primario. ¿Se entiende? Ojo, viene en ese orden. 500 MVA, 500 kV. El lado de 300 MVA es de 220 kV. El lado de 200 MVA tiene una tensión de 66 kV. ¿Está bien? En ese orden es. En ese orden. ¿Entiendes? El conexionado del lado 500 es estrella aterrado. El lado 220 es estrella aterrado. Y el lado 66 es triángulo o delta. ¿Está bien? O sea, en ese orden vienen los datos. Entonces, si mi tensión en función al primario es 500 kV, ¿cuánto tiene que ir acá? 525. De vuelta a 525, ¿verdad? Porque me dijo que está considerando valores primarios. ¿Se entiende? Sí. Por eso le dije marea un poco porque es primario, terciario. ¿Qué considero? Primario, terciario, secundario, terciario. O sea, ¿qué valores considero? Por eso este dato le tiene que dar el ejercicio. ¿Se entiende? Bueno, y la potencia, bueno, ¿cuál va a ser la nueva del sistema? No cambia, ¿verdad? 500 MVA. Para todo el sistema es global, es el mismo. ¿Y cuál va a ser la de la máquina? ¿Qué uso acá? ¿500, 300 o 200? ¿Cuál uso acá? Primario 500. ¿Se entiende? Sí. ¿O no entienden por qué usamos 500? Porque es la primaria. Para el primario y terciario. En el tercero, si contar la diferencia, pues son datos diferentes ya. Pero que igual significa el 500, 300 y 200. ¿Cómo? ¿Para qué especifica entonces el 500, 300 y 200? Para este problema si son 500 porque... Esos son datos que sí o sí se tienen que especificar el fabricante en un transformador. O sea, vos cuando ves un transformador, vos tenés que saber cuánto es la tensión primaria, secundaria, terciaria y cuánto es la potencia. O sea, esos son datos que no podés eludir. O sea, son datos que sí o sí tenés que saber transformar.
Se controlan las tres potencias o más. Digo, hay 500, 300 y 200 megas. Dice que te dice, te dice que tiene que ser 300. pone el primario, o sea, el lado de alta de 500 kb puede absorber hasta 500 MBA. Eso no significa que vas a sacar 500 del lado 20 y 500 del lado 20. O sea, no tiene sentido que entre 500 y salga 100, que salga 1000 MBA. Lo que te dice que, bueno, si entra 500, del lado 20 puedes quitar hasta 300 MBA. Del lado de 66 puedo obtener hasta 200 MBA. Eso te dice. ¿Se entiende? O sea, eso es lo que te dice los tres valores. O sea, no vas a poder quitar la misma potencia de los otros dos hermanos. La potencia que entra tiene que ser la misma que sale. ¿Cuánto le sale eso? Primario y terciario con base convertida ya. ¿Cómo se 8,6. Bueno, intenten un poco ahora hacer el secundario y terciario. Sería 0,08. ¿Qué tensión voy a considerar ahí? Primero, el secundario y terciario, ¿en base a qué está? Secundario. ¿Cómo? Secundario. En base al secundario. Vamos a empezar por la potencia porque está directo. La nueva, siempre la del sistema. ¿Cuánto es? 500 MB. 500 MB. ¿Y cuál es la de la máquina? 300 porque es secundario. 300 MB. A todos les queda claro por qué es 300. Yo estoy trabajando con el secundario y terciario. Y me dice que el secundario y terciario, este valor que está acá, está en función a los valores del secundario, o sea, del lado de 300 MBA y de 220 kb. ¿Se entiende? Por eso la de la máquina tiene que ser acá 300 y no 500. ¿Se entiende? ¿Está bien? ¿Y la tensión? Tensión vieja. ¿Cuánto va a ser la vieja? 220. 220 kb. ¿Y la nueva? La del sistema 525. ¿Seguros? Sí. ¿La línea está al lado de 220 o del lado de 500? No tenemos 500 y 220 del mismo lado. Tenemos que calcular entonces en función a la nueva tensión base del sistema, cuánto va a ser mi nueva tensión base del lado de 220. ¿Sí? ¿Cómo calculamos eso? Y al final es un transformador, ¿verdad? 500 sobre 220, o sea, 500, 220 es A sobre X. ¿Cuánto le sale eso? ¿A todo le sale 231? Sí. No sé, Está bien. Vamos a ver. Sí. ¿A todo le sale 231? Ponele que sí. O sea, hace ya el... Ok, pero confirmado que 231. ¿Qué quiere decir este dato? Este dato quiere decir que en la zona de la línea mi tensión base es 525,
Pero todo lo que esté conectado a la barra de 220 kV del transformador, yo tengo que considerar una tensión base de 231 kV. ¿Se entiende? O sea, todo lo que esté conectado desde la barra para allá es tensión base de 231 kV. ¿Se entiende? Y este sale 0,121, creo que. Algo así. Entonces ya tengo primario y secundario, primario terciario y secundario terciario expresado en valores base del sistema. Ahora me queda el siguiente paso. ¿Hasta ahí están entendiendo? ¿Hasta ahí están entendiendo? Porque vamos a pasar ahora a... Por el primario y terciario, entonces no hicimos eso porque estaba de lado, ¿verdad? Porque el primario tenía. Porque dice valores base del primario y yo sé que el lado primario del trafo es 500 y queda con el lado de la línea, el 525, entonces yo ya conozco la información. El secundario y terciario no. Sin embargo, el lado de 120 kV, yo sé que la tensión, en este caso vieja mi sistema de 120 kV, pero yo necesito calcular en base a 525 kV cuánto es la tensión base del lado de 220 kV. ¿Entienden? Ponle que te llega en base al terciario. Y le metí ahí entonces 200 acá y le metí 66 acá. Y ahí tenés que calcular a tu base. 566, 525 aquí. ¿Cómo? 500 es a 66, como 525 es aquí. Sí, exactamente. Al final un trafo, o sea, la relación va cambiando nomás. ¿Entiendes? Bueno. Siempre. Yo no puedo dejar esto así porque simplemente no voy a poder resolver. Porque al final voy a tener una corriente de malla acá, etc. Entonces, eso cuando vemos la parte de cortocircuito, van a entender por qué se hace muy complejo. Entonces, lo que nos queda es representar en forma estrella. O sea, yo tengo mi representación en forma de un delta. Entonces, si yo convierto esto a un delta, lo que yo tengo que obtener bien punto común o sea, yo lo que quiero lograr es esto. Quiero tener un primario, quiero tener un secundario y quiero tener un terciario. ¿Está bien? ¿Cómo calculo eso? ¿Qué yo tengo como información? Primario secundario y primario terciario. Entonces, primario que va a ser igual. Primario secundario más primario terciario y le resto secundario terciario. Tengo dos veces el primario, por eso divido con 2. Y el secundario y terciario le resto acá. Una forma práctica para que puedan entender dónde sale la forma. ¿Entienden? Por eso no hace falta hacer ahora. Sí, porque tenemos que representar así. Esa es la última parte. ¿Y cómo va a ser el secundario? Y sumarlo de XPS y implementar. Dígame. XPS más XST menos XPT. Qué mal eso, no. ¿No le quedó claro, verdad? Sí. No hay forma. El El terciario. El terciario. Y el terciario, gente. Yo no pienso decir. Bueno, tenemos que avanzar. Vamos a terminar. ¿Cuánto? Lo del fondo, vamos a escuchar lo del fondo. Terciario. Ale. ¿X qué? ¿Se fue? ¿Y qué hago después? Calculen eso. Y ese es el proceso final para calcular
0,0. Está bien. 0,0. Después. Ahora complicado. 0,012 el primario. ¿Cuánto? 0,012 ¿Cuál es el primario. Sí. 0,012? ¿Y el secundario? Entonces, la representación final tiene que ser eso mismo que hicimos acá, solamente que la representación que sale del ensayo del transformador tiene que dejar de esta forma. ¿Está bien? Y eso sería ya el final del ejercicio, básicamente. El ejercicio probablemente le pida más cosas, por ejemplo, determinar la tensión base en el lado terciario del transformador, por ejemplo, el lado 66K. Sería Por ejemplo, que sería lo que vos dijiste, reemplazar el mismo cálculo que hicimos para la tensión base, el lado 220, solamente que ahora en el lado 66. Se les puede pedir, por ejemplo, de a paso, primero calcular cuánto es la Z base en la zona de la línea, cuánto es la tensión base en el lado del generador, por ejemplo. Entonces les puede ir pidiendo así cositas del ejercicio. Entonces, pero esta es la manera de representar. Cuando tienen un terciario, o sea, un transformador de 3 devanados, tienen que representar esta versión forma. diferente. Ese es el final del ejercicio. Ese es el final del ejercicio. Ese es más los dos. ¿Cuál? Sí, ese es más los dos. Porque habla de impedancia. O sea, completo, pero sin ese. Sí, esto que está acá. Por eso. Ahí, ¿entendías? Sería el final del ejercicio. Sería tiempo 5 minutos para copiar. Foto. Tenemos los videos, así que se entienda de cómo. Los medios 5 puntos sobre cómo no. Yo no soy buena costumbre de quitar, pero lo que solía salir los ejercicios conexionados, solo uno te pedía armar la secuencia y el otro era determinar la secuencia en base a un conexionado. Si fuera tirado por ese o sea, ese era mi favorito. O sea, el ritmo, todo depende del criterio que tengas. Pero yo creo que van a ser tres, yo tendría que hacer 3 ejercicios, o sea, tipo conexionado, preguntas y capaz que le quite uno de, no sé si entendí, circuito polifásico o máxima transferencia potencia. Y ahí está el otro tema de tendencia, conexionado, PU y máxima transferencia potencia. Vamos a hacer, yo no. El último se queda lenta porque el conector es el último, ¿verdad? Ah, un dato importante. Acá tenemos II, no tenemos ningún número, es IN. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que las tensiones, sus homólogos,
están en fase. O sea, eso quiere decir que mi tensión VAN del lado de 220, está en fase con mi tensión VAN del lado de 500 kV. ¿Está bien? Eso quiere decir IN y N. ¿Se entiende? Después tenemos 11, dice. ¿Qué quiere decir eso? ¿Recuerdan 11 qué quería decir? 30. Que es un múltiplo de 30. Entonces, 11 por 30, ¿cuánto sale? 11 por 30, 330. ¿Qué quiere decir eso? Que si yo tengo una tensión VAN en el lado de 500, mi tensión VAN en el lado de 66 va a estar a 330 grados. Voy a llamarle minúscula nomás, para no confundir. O sea, en realidad quiere decir que está en adelanto. ¿Se entiende? O sea, en realidad significa que tenemos un adelanto. Y de ahí viene la explicación de por qué hay que tener cuidado cuando conectamos transformadores paralelos. Tiene que ser la secuencia correcta. Porque si no vamos a poner corto en el lado de baja y ya sabemos que pasa si entra en corto un transformador. Revienta. Eso quiere decir que, un ejemplo práctico nomás, supongan que la barra tienen 500 kV, fasor 30. Si rápido nomás, ¿cuánto ya tiene la barra? 66 kV, pero ¿qué fase va a tener? Y si yo tengo acá la barra de 30 y yo tengo que el lado 66 está en adelanto 30 grados, quiere decir que voy a tener fasor 60. ¿Se entiende? O sea, están adelante. Considerando ahora que el generador tiene una fase 0. ¿Está bien? O sea, eso quiere decir, si yo tengo un ángulo X en el lado de 66, yo tengo que tener 30 grados más adelantado. ¿Se entiende? Eso quiere decir el conexionado IN de 11 grados, o sea, el lado de 500 con respecto al delta del lado 66. Eso quiere decir que si yo vengo hacia acá, en realidad yo me voy a retrasar 30 grados, yo 60 voy a pasar a 30. ¿Se entiende? Y bueno, por la importancia de tener pues, una secuencia de por el tema conexionado. Traten de desarrollar todo por paso, no se salte ninguno, o sea, no importa que sea muy tipo meter una calculadora, igual escriban en su vocal, se calcula así,
Ya no podés. No me tiramos esa línea. Lo que necesita la leche. Como parece que va a ser así. Potencia base 110 kb en la zona línea. No, el sistema no lo dice en zona línea. Ahora dice potencia base 110. Me dicen que son no específicamente. Si va a ser la zona línea, no va a ser La zona que vos quieres. Si no te dicen entonces la zona ahí. Y sí, porque tenemos los datos así, o sea, siempre se trata de tomar la atención base de lo más próximo posible a correr. O sea, que la zona de transmisión maneja 110, 120, 110 ahora, entonces, como que naturalmente sabe que 110 cada vez es la zona de líneas. O sea, siempre tratar de que tu tensión base sea lo más próximo posible a correr. O sea, no le vas a meter un 220 en una celda de X3. Porque te va a salir un número súper chico y o sea, complica más tarde. ¿Cómo haríamos la representación? Vamos a empezar por la representación, porque eso es lo más fácil que uno trabaja. Recuerda que elige el generador que le puede llegar a dar datos. Hace rato no dio, ahora sí dio. Te da la impedancia síncrona del generador. Entonces quiere decir que vamos a tener un gráfico. Generador, impedancia generador, salimos, entra a la barra, va por el transformador,
sale en la zona de 200, en la zona de las líneas. ¿Está bien? Entonces tenemos la primera línea, que es la que une con la otra barra que da con el generador, o sea, la otra central. Tenemos un trafo y después tenemos finalmente nuestro generador. Esta es la X del generador 1 y este es la X del transformador. Vamos a llamar el transformador 1. Es más fácil así. Tenemos la X de la línea, vamos a llamarle L1. Tenemos la impedancia del transformador 2 y la impedancia del generador 2. ¿Está bien? ¿Qué más tenemos? Tenemos otra línea, una barra y una carga, y esa sería nuestra representación. La carga también tenemos que pasar a datos en PU, así que pero vamos a empezar por lo más sencillo. Bueno, me dice que mi tensión base en la zona de las líneas es 110 kV y mi potencia base del sistema me pide considerar 100 MVA. Entonces, vamos a empezar en la zona de las líneas porque es donde tenemos los datos. No, vamos a empezar en la zona del generador porque no tiene sentido empezar por ahí. Bueno, vamos a empezar con la XL1. Vamos a llamarle este XL2 y este vamos a llamarle XL3. ¿Qué unidad de medida está la XL1 en realidad? Es Z, pero solamente tiene parte inductiva, entonces es la X. Entonces, ¿qué tipo de dato es? ¿EPU o en ohm? En ohm. Entonces, sí, ¿están seguros que en ohm? O sea, ¿están seguros que en ohm? 0,84 comparado con 60. Tiene que estar en PU, ¿verdad? Porque es un valor muy chico. O sea, es menor a 1. ¿Se entiende? En PU o no, en PU. Porque comparado con las otras líneas, la diferencia es demasiado grande. Entonces está en PU. ¿Está bien? Acá dice el OPU. Dice el OPU. Pero entienden por qué es PU, ¿verdad? Si supongan que no le sale. O sea, una forma rápida de darse cuenta es por la unidad de medida. O sea, el tamaño del número. Bueno, entonces yo tengo en PU, lo que yo tengo que hacer es transformar a la nueva base del sistema. Entonces, mi XL1, vamos a llamarle prima para no confundir con la que es en este caso en función a los valores de la línea, sería XL1 0,8403. ¿Está bien? Al cuadrado por potencia. Bueno, ¿qué tensión va a ir acá? Recuerden que todo lo que hace referencia al valor anterior es de la máquina. En este caso es la línea de nuestra máquina. El operador me dice que la tensión nominal de la línea es de 120. Entonces, ¿cuánto va a ser acá? 120. 120 grados. ¿En qué zona está? La zona de las líneas, 120 grados. O sea, la base del sistema es 120. La potencia. ¿Por qué 100? ¿Y la máquina? 50 grados de la línea. ¿Cuánto le sale eso? Ahí está. Vale. ¿Son 84 de programa? ¿O 9? ¿Cómo? 0,84. 0,84. 2,00005. Vamos a llegar a la PU. Ya tengo ya. Me quedan las otras líneas. ¿En qué unidad de medida tengo los datos de las líneas? Las otras dos. Entonces, ¿qué tengo que calcular? Entonces,
la x de la línea 2 va a ser igual a qué? La x real sobre las x bases. ¿Cómo se calcula la x base? Recuerden que solamente la potencia es global. Entonces vamos a tener una x base en la zona de la línea. Vamos a tener una x base en la zona del generador. Una x base en la zona del generador 2. ¿Se entiende? Entonces recuerden que solo la potencia es global. Entonces, ¿cuánto? ¿Real cuánto es? 60,5 sobre. ¿Y cómo calculo mi x base? 110 por 10 al cubo al cuadrado sobre 100 por 10 a la 100. 110 por 10 a la 3. No al cubo. ¿Cuánto te sale eso? La impedancia de la línea 3, lo mismo, ¿verdad? Entonces es igual, ¿verdad? De la XL3, J 05. ¿Está bien? Sí. Y ya tenemos ya. La de las líneas. No hay ¿Y el tramo? pasar también, bro. Eso no está en 110. ¿Cómo? En 120 no está eso. No hay que convertirlo. ¿Dónde dice 120? ¿Y 120 es en la línea o solo en esa? Ah, no, estas dos líneas Ajá. se dividen con el valor base porque están en 1. Sí. Entonces en teoría si 60,5 y yo no 60,5, entonces tienen que tener la misma impedancia. O sea, no reemplacé nomás la fórmula. Pero el de arriba sí, el de arriba es 120 porque en realidad lo que me está dando son datos en PW. Sí. Ese era tu. Sí. Acá no volví a escribir la fórmula, digo, o sea, es lo mismo, ¿verdad? Sí. Si yo tengo la misma impedancia y está en la misma zona, naturalmente el resultado tiene que ser el mismo. Entonces, ¿qué les queda? Acá tengo 2, acá tengo 0,5 y acá tengo 0,5. Calculen un poco el trafo 1 y trafo 2, ¿cuánto le sale? Voy a escribir acá y calculen el valor. X, el trafo 1 es igual a porcentual. Pero como dividido 100 nomás. Si son datos porcentuales, dividido 100. Porque el porcentaje. ¿Está bien? Por. ¿Qué les parece que voy a usar ahí? Acuérdense que es tensión vieja sobre tensión nueva. Y la vieja siempre es la máquina. ¿Cuánto es la tensión vieja del sistema? O sea, ¿qué yo tengo como dato? 110. Bueno, y el lado de alta del transformador, ¿cuánto es? 110. Bueno, entonces me conviene considerar el lado de alta del transformador. O sea, la del transformador dividido la base. Porque el lado de alta del trafo está en la zona de las líneas. ¿Se entiende? La potencia 100 sobre 100 sobre. ¿Por qué 100? Porque la gama. ¿Cuánto le sale eso? Ya tengo ya el trabajo. ¿Y el trabajo 2? ¿Cómo sale el trabajo 2? Porcentual sería 0,0
¿Está bien? ¿Qué tensión consideramos ahí? ¿Por qué 120? El lado de alta está en el lado de las líneas, cuya tensión va a ser 110. Entonces, 120 sobre 110. 100 sobre 100. ¿Cuánto me sale eso? 0,119. ¿Sí? 0,15 yo tengo también. 0,15. Entonces ya tengo trafo, ya tengo líneas, me falta generador. Vamos a hacer un ejercicio tan rápido. Vamos a fijar en la zona generador 1. En la zona de las líneas me pidió considerar una tensión de 110 kV. ¿Está bien? Para llegar al generador 1 yo tengo que pasar por el transformador 1. ¿Qué relación tiene el transformador 1? O sea, relación de transformación. 110 a 22. Entonces, si mi tensión de mi transformador coincide con la tensión base del sistema, ¿cuánto les parece que tiene que ser del otro lado? Se mantiene la misma, ¿verdad? O sea, la tensión base del lado del generador 1 también va a ser 22 kV. Porque el lado de las líneas, que es 110 kV, coincide con la relación de transformación del lado de alta, que es 110. ¿Se entiende? Pues naturalmente, si yo hago V1 sobre V2 es igual a N1 sobre N2, me tiene que salir lo mismo, o sea, 22 kV. Entonces, yo no voy a aplicar a este que está acá, yo no le voy a aplicar corrección por tensión, porque es la misma. La de la máquina y la base del sistema me va a quedar en 22 y 22. ¿Y la potencia? ¿Cuánto es la de la máquina? ¿Cuánto es la del sistema? Voy a aplicar una corrección. No hace falta ni que calcule. Tengo que ver nomás los datos y yo ya sé ya que si coincide en tensión y en potencia, entonces la impedancia que me da el dato del ejercicio ya corresponde en función a la base del sistema. Entonces me va a quedar que mi X del generador 1 es J, pero es porcentual 0,9 porque es 90%. No hizo falta ni que calcule. ¿Se entiende? ¿Les quedó claro? El otro lado sí es claro. Repito ahora, si no les quedó claro. Yo tengo 110 kV en la zona de las líneas, lo cual coincide con mi relación de transformación. Mi tensión base hacia acá es 110 kV. ¿Cuánto tiene que ser entonces acá mi tensión base? 22 kV también. Entonces, zona del generador 1, tensión base 22 kV. Porque si es 110 acá, bueno, ahora repetir, y 110 a 22, naturalmente mi tensión base me tiene que salir 22. ¿Está bien? Y por eso yo no aplico la potencia. Coincide con la de la máquina, la base del sistema coincide con la de la máquina. Entonces, por eso yo no aplico ninguna corrección, porque si hago esto, se me va a simplificar y me va a quedar 0,9 en otra vez. ¿Está bien? Háganle que 2 ahora. Intenten hacer que 2. Y yo escribo lo que ustedes dicen. Voy a esperar que calcule. Le voy a escribir la fórmula acá y para que puedan reemplazar.
tensión. Tiene que decir cuándo les hace eso. ¿Seguro? Hacemos la relación de la formación de la Correcto. ¿Cómo va a ser? 120, 44. 110 sobre X. 22 o 110. 22. ¿Qué tiene que ir acá? ¿Qué es lo que vos querés calcular? Tensión base. Sí. Y vos necesitas conocer entonces la tensión base del otro lado. Entonces, ¿qué tiene que ir acá? ¿Y el que lado? 110. Y ahí está. No le digo cómo tenés, solo 22 real. 22. 22 a la lateral. Sí. Entonces, y tu G lo vas a corregir por potencia nada más. Y luego vamos a corregir por potencia. ¿Por qué? Vamos a escribir nomás la fórmula acá para que les quede claro. 48 por Ese es 120 sobre 100 sobre la máquina. ¿Cuánto le sale eso? ¿Cuánto? 1,85. Bien. Vamos a poner acá, tenemos ya. ¿Por qué 110 arriba? Porque la relación de transformación es 120 a 24 es a 110 a X. O querés calcular la tensión base. ¿Se entiende? ¿Se entiende? 110 es la zona de las líneas. Yo necesito pasar hacia G2. Como yo estoy yo lo paso por un transformador, cambia mi tensión base. ¿A cuánto me cambia la pregunta? Y tengo que calcular entonces a través de la relación. Porque recuerden que el transformador reduce en la misma proporción que su relación, no cambia eso por más que cambien de base. O sea, 110 yo considero acá. Tiene que haber otro valor base, pero que tiene que respetar la relación, porque tengo un transformador entre una zona y otra. ¿Entienden? Entonces por eso hago 120 E a 24 como 110 E a X, que es lo que yo quiero conocer. Y esa X, o sea, mi tensión base en la zona generador 2, es lo que yo tengo que llevar acá. Y eso es lo que vuelve a salir 22. Porque la relación 120 dividido 24 sale lo mismo, o sea, es lo mismo que hacer 110 sobre 22 y 120 sobre 24. O sea, por eso es básicamente numérico. Pero no sé si quedó claro, o sea, ustedes tienen que transformar la tensión en la zona que tienen de información, o sea, la zona que tienen de datos del ejercicio, y pasar a otra zona en función a la relación que tienen los transformadores. ¿Se entiende? Pues ellos convierten las bases. ¿Se entiende? O sea, vuelvo a repetir, lo único que es global es la potencia. Y me faltó algo más. Ah, la carga. ¿Y cómo van a calcular la carga? ¿Qué información tengo de la carga? Potencial, potencia. Vamos a hallar la S en PU. ¿Cómo les parece que vamos a hallar la S? La S de la carga. Vamos a poner acá la S de la carga. ¿A qué va a ser igual? 10 MVA, ¿qué es? Pero es un valor real. Real dividido y es global la potencia. Factor de potencia 1, ¿qué quiere decir eso? Ángulo 0. O
sea, quiere decir que tenemos una P igual a 0,1 P porque es 0, ¿verdad? Otra potencia. Y ahí está. ¿Les quedó claro el ejercicio? Vamos a receso hasta las 8. Por lo menos 10 minutos ahí. Después vamos a hacer conexionados. Por lo menos un zigzag. Un zigzag y si sobra tiempo vamos a hacer máxima transferencia de potencia. Sí o sí, a ver. Podemos intentar hacer, no sé si recuerdan hacer el control del cuadripolo, la clase anterior. Podemos intentar hacer eso y tratar de desglosar para que puedan entender todo los ejercicios. Sí, vamos a fijarle en la matriz, porque es más fácil de ejercicio. Vamos a hacer